Muy buenas tardes, compañeros maestrantes de la Universidad de Milagro, que están cursando el segundo módulo de metodologías de interaprendizaje para la formación de educación básica. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a la magíster Marta Elizabeth Horna Albia. Tiene la formación académica magíster universitaria en formación internacional especializada de profesorado, especialidad en lengua y literatura, Universidad Complutense de Madrid. Magíster en desarrollo de la inteligencia y educación, Universidad Nacional de Chimborazo. Especialista superior en enseñanza del lenguaje y literatura, Universidad Andina Simón Bolívar. Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialización, Administración y Supervisión Educativa, Universidad de Guayaquil. Administradora educativa, Universidad de Guayaquil. Profesor de Educación Primaria a nivel técnico superior, Instituto Normal Superior San Vicente de Paúl. Su experiencia laboral: docente de la Escuela Sebastián de Benalcázar, docente de la Unidad Educativa Consolata 92, docente de Lengua y Literatura, Unidad Educativa Santiago de Quito, capacitadora del programa de escuelas lectoras a los docentes de los cantones Guano, Colta, Guamote, Riobamba, docentes de las provincias de Napo, Tungurahua y Cotopaxi. A continuación, vamos a formular las siguientes preguntas a nuestra compañera magíster. Buenas tardes, magíster. La primera pregunta que le vamos a pedir que nos ayude es la siguiente. ¿Qué es la lectura y cuál es la importancia en la formación académica de los estudiantes? Primeramente, compañeros, permítanme saludarles y hacer extensivo mi saludo para ustedes y felicitarles porque ustedes están siendo parte de la superación como docentes. Respecto a la pregunta que usted me pregunta, ¿qué es la lectura y cuál es la importancia en la formación de los estudiantes? Le diré que la lectura es esa actividad que consiste en interpretar, descifrar, decodificar mediante la vista y el valor fónico o fonológico una serie de signos escritos, ya sea esta de manera silenciosa o en voz alta. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. ¿Cuál es la importancia de la lectura? Miren, no solo para los estudiantes, sino para todo ser humano. Y aquí cabe mencionar que el rol del docente es fundamental en la adquisición y en el aprendizaje de la lectura de nuestros estudiantes. Nosotros como docentes debemos ser los mediadores y quienes incentivemos la lectura como un elemento fundamental para la formación integral de nuestros estudiantes en todos sus niveles. No siguiendo una gramática estructural, sino que descubran sus habilidades en una lectura comprensiva y crítica, en una lectura de análisis, de síntesis, y de esta manera que lleguen a estructurar su propio pensamiento, pero con una lectura por placer, no obligada. Eso le puedo decir respecto a su primera pregunta. Gracias, máster. Vamos con la segunda, por favor, compañeros. Máster, la segunda pregunta. ¿Por qué cree que existe déficit de comprensión lectora en las estudiantes de básica media? Perfecto. Mire, esa pregunta, yo le diría que el déficit no se encuentra solo en los estudiantes, sino también en nosotros como docentes, y creo que en todo profesional tenemos eso de no comprender una lectura. Y esto se debe, pues, a varios factores. Si nos vamos al campo de docencia, diremos que nosotros como docentes utilizamos lecturas poco llamativas, lecturas poco interesantes. Los padres tampoco nos ayudan con ponerles atención a sus hijos cuando ellos leen, porque también el trabajo para una mejor comprensión lectora no solo es en el establecimiento educativo, sino también en los hogares. Existe confusión respecto a las demandas en las tareas, existe una pobreza en el vocabulario. Aquí, pues, nosotros, cuando enseñamos a leer, no utilizamos la sinonimia, la antonimia, muy importantes para que el estudiante asocie las palabras
no solo con un significado, sino con varios significados de acuerdo al contexto donde nosotros nos encontramos. El desconocimiento, la falta de dominio en estrategias de comprensión, tenemos un bajo autoestima en los estudiantes, un escaso interés por la lectura. Aquí podemos nosotros también mencionar a varios pedagogos, ¿no? Como Paulo Freire, pedagogo brasileño, como Casani, tenemos a Vygotsky, quien nos dicen que también la psicología debe ser utilizada para la comprensión de la comprensión lectora, ya que todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos todo almacenado en nuestra memoria. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Pues incentivar para que de esta manera todo lo que nosotros sentimos lo podamos expresar mediante la lectura. La lectura viene también a ser una forma de liberar los recursos, ¿no?, de nuestra memoria, de nuestra atención, para lograr una rápida y adecuada comprensión. Es importante incentivar en nuestro trabajo docente, incentivar la lectura, pero, como les decía, ¿no?, tratar de que los estudiantes comprendan ese valor implícito que tenemos nosotros en todo tipo de textos. También tenemos nosotros, creo que el déficit es afectivo, emotivo. Cuando nosotros vemos que el alumno lee, así lo haga mal, pues ahí viene nuestro trabajo. Lo hiciste bien, la próxima vez lo vas a hacer mejor. Incentivar para que el estudiante se asocie y se enamore de la lectura. Muchísimas gracias, máster. Es importante su intervención. Por favor, quisiera también que nos ayude. ¿Cuál es la importancia de la comprensión lectora en los 3 niveles? Estamos hablando del nivel literal, nivel inferencial y el nivel crítico. Perfecto. Mire, la lectura tiene más niveles de comprensión, pero dentro de los más importantes tenemos el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo. Cuando nosotros nos referimos al nivel literal, estamos hablando del significado de las palabras que todos conocemos. Por ejemplo, la palabra planta, si nosotros buscamos en el diccionario, nosotros vamos a encontrar un significado que todos quienes hablamos del idioma español lo entendemos, que es un ser vivo que cumple con un ciclo vital. Pero aquí viene eso en el aspecto literal. Entonces es todo lo que está escrito en el literal. Pero aquí viene lo importante, que nosotros debemos enseñar a nuestros alumnos lo que esté escondido, lo connotativo que hay dentro de cualquier tipo de texto, por más pequeño que sea, porque nosotros sabemos que un texto tiene una intención comunicativa y tiene una unidad de sentido. Entonces es importante que nosotros desarrollemos el nivel literal en los estudiantes, haciendo que descubra el valor implícito que se encuentra dentro, que puede ser de una palabra o de una frase. Luego tenemos el nivel inferencial, que es una deducción de lo que se va a tratar. Nosotros al hablar de inferencia tenemos detalles adicionales que el lector podría haber añadido. Inferencia de ideas principales, inferencia en ideas secundarias, la inducción de un significado o enseñanza moral a partir de una idea principal. Tenemos la inferencia de rasgos, puede ser de personajes, de características que no se formulan en el texto, pero que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a descubrir. Y tenemos el nivel crítico valorativo. Aquí pues el estudiante tiene que, de cualquier tipo de lectura que él lo realice, encontrar y quedarse él con un juicio de valor. Eso respecto a los niveles de la lectura. Como siguiente pregunta tenemos, ¿nos puede explicar las estrategias más adecuadas que se deben utilizar en cada uno de los niveles de lectura? Muy bien. Mire, aquí lo más importante, el docente juega un papel preponderante, porque aquí tiene que él utilizar la creatividad.
Para que un estudiante comprenda el texto, como yo les decía anteriormente, no se trata de conocer una gramática estructurada, sino enamorarse de la lectura. Y para comprender, como a nosotros también nos ha pasado, tal vez en una simple lectura, no lo comprendemos, volver a leer el texto, ¿sí? Utilizar nuestros conocimientos previos, leer entre líneas, usar las pistas de un contexto, pensar en voz alta, pararse frente a un espejo y modular una lectura, hacer un resumen, poner las estrategias del subrayado, organizadores de textos, evaluar lo aprendido, cuestionar el texto. También es importante que cuando nosotros leemos, no hacerlo de corrido, sino ir preguntando en medio de la lectura para poder ir evaluando lo que estamos leyendo. También es importante parafrasear, decir al estudiante que nosotros podemos expresar lo mismo que está escrito en el texto, pero con nuestras propias palabras. El ritmo en el que leemos, otra de las estrategias, tener prioridad por alguna información, proponer un objetivo como lector, conexiones textuales, hacer una lectura rápida y lo más importante, parar cuando no entendemos algo, preguntar, resumir y volver a preguntar. Creo que con estas estrategias y siendo muy creativos, ¿no? Pienso que la lectura, para que el estudiante pueda comprender, las lecturas tienen que estar de acorde a la edad, a la madurez del estudiante. Si nosotros estamos hablando de estudiantes de educación media, pues esas lecturas tienen que ser llamativas, tienen que ser lecturas pequeñas, cortas, para que el estudiante vaya asociándose con esas lecturas. Eso es lo que yo les podría decir respecto a esta pregunta. La última, máster, ¿qué clases de lecturas pueden ser las recomendadas en este caso para lo que es básica media? Mire, para educación básica media nosotros tenemos muchas lecturas de enseñanza, ¿no? Si nosotros al hablar de básica media tenemos que ir de acorde a su edad mental y de madurez. Entre las lecturas que les gusta mucho a los estudiantes, tenemos las lecturas de Carlos Cuauhtémoc, que aparte de ser lecturas que nos llaman la atención, también son lecturas que nos incentivan a seguir leyendo, porque cada lectura, cada episodio que tenemos en estos textos de este autor, hay esa interrogante para seguir leyendo. Esas lecturas es las que yo utilizo bastante con los estudiantes, porque aparte, como le decía, de tener ese interés por leer, también nos está dejando muchas reflexiones para nuestra vida diaria. Muchísimas gracias, máster, por su aporte. En verdad nos va a servir de mucho para nuestra vida o para nuestra carrera, sobre todo ya que somos estudiantes que estamos buscando obtener un título en la maestría, ¿no? Entonces, este aporte que usted nos acaba de dar va a ser de mucho interés para nuestra vida profesional. Muchísimas gracias a usted, máster, y muchísimas gracias a ustedes, compañeros. A ustedes muchísimas gracias y no se olvide que enseñar a leer exige vincular directamente al hombre con su realidad. Muchas gracias y éxitos en su vida profesional. Muchas gracias.